Sin utilizar anestesia, Pachita realizó un burdo corte en la piel del enfermo. Previamente, la reconocida chamana mexicana, cuyo nombre real era Bárbara Guerrero, había apuntado su cuchillo de monte, ya oxidado por los años, hacia el cielo, para luego dirigirlo hacia abajo, hasta introducirlo en el cuerpo del paciente. Posteriormente, abrió este corte con sus manos, tomó una vértebra que estaba en mal estado y la reemplazó por una nueva, la cual logró materializar, literalmente, de la nada. A continuación, puso esta nueva vértebra en el lugar donde había retirado la otra, al lado del resto de las costillas. La acomodó suavemente con la cacha del cuchillo y pasó sus manos sobre la herida para cerrarla. Finalmente, y para concluir con una más de sus ya famosas cirugías psíquicas, puso un poco de alcohol sobre la piel y envolvió el torso del enfermo en una manta. Todo esto quedó documentado por el doctor Jacobo Greenberg, neurofisiólogo y psicólogo mexicano, quien desde hacía ya un tiempo estaba a cargo del Laboratorio de Investigación Neurocientífica en la Universidad Nacional Autónoma de México. Greenberg, autor de más de 50 libros, junto con otras personas, solía participar desde hacía ya varios meses en algunas de las sesiones que realizaba Pachita en su propia casa. Cabe decir que los participantes a dichas sesiones, no importa quiénes fueran, nunca dejaban de sorprenderse. Para el científico era muy difícil asimilar lo que veía en estos encuentros, ya que siempre tenía la necesidad de hallar una explicación neurofisiológica a todos estos sucesos. Su conclusión era siempre la misma. Pachita tenía la capacidad de distorsionar la realidad a su antojo, pues tenía la fe suficiente para poder materializar órganos humanos o regenerar los tejidos de la nada. A la enigmática Pachita la conoció Greenberg en una visita que éste hizo alrededor del año 1980 a la que en ese entonces fuera la Casa Presidencial Los Pinos, en Ciudad de México. Jacobo, con el ánimo de buscar financiamiento para su Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, necesitaba contactarse directamente con el primer mandatario de la nación. Fue entonces cuando tuvo la fortuna de conocer a Margarita López Portillo, hermana del presidente de ese entonces en México, el señor José López Portillo, del cual, por supuesto, logró obtener una cita para hablar del tema del dinero. El día del encuentro, y mientras esperaba la autorización de ingreso para su cita con el presidente, Jacobo conoció a la chamana Pachita, la cual también se encontraba ese día en Los Pinos. Esa tarde hubo un acontecimiento en particular que llamó la atención del científico. Una vez que Pachita pasó todos los protocolos de ingreso al edificio, cruzó la antesala y llegó al inmenso jardín interior de aquel lugar, todas las aves que allí habían empezaron a revolotear y a trinar. No había terminado de ocurrir aquella misteriosa escena cuando de repente la señora se había ubicado al lado del científico y, en voz baja, le dijo: «Tú vas a ser mi biógrafo». A partir de ese momento, la conexión entre el Dr. Greenberg y Pachita trascendería a la lógica humana. Gracias a los conocimientos y experiencias obtenidas a través de su contacto permanente con la anciana, Jacobo logró desarrollar una teoría que podría cambiar para siempre la mente humana y sus verdaderas capacidades. Tal vez, incluso, podría decirse que esta teoría exponía, de manera científica, todo lo que el mismo Jesucristo vendría realmente a enseñar 2000 años atrás. Cuando se le preguntaba a la señora acerca de su gran poder de sanación, solo respondía que ella no era nada más que una médium, que quien realmente tenía el poder de obrar los milagros era el hermano Cuauhtémoc, el último rey azteca, a quien también solía llamar el hermanito, y que el espíritu de éste se encarnaba en ella para intervenir los cuerpos de los enfermos. Antes de las operaciones, Pachita siempre se sentaba en una silla de madera, se ponía una túnica tipo azteca color naranja, entraba en meditación y a los 10 o 15 minutos se levantaba y ya no era más ella, sino que era el hermano Cuauhtémoc.
y aunque hablaba con la voz de Pachita, ya no era ella. A pesar de sus enigmáticos dones curativos, la chamana lograba sanar a la gran mayoría de los enfermos que acudían a ella. Sin embargo, algunos no conseguían recuperarse. Cuando alguien le preguntaba el porqué de esta situación, ella solía contestar: porque está Dios, mijito, y el que decide quién vive y quién no es Él. No soy yo ni el hermanito Cuauhtémoc, es Dios. Yo hago lo que puedo. Para las consultas, ella, al igual que la mayoría de curanderos, solía mandar hierbas, alcohol o té. Sin embargo, a diferencia de aquellos, Pachita abría el cuerpo del enfermo con un cuchillo de monte, metía las manos, cambiaba el órgano malo y luego, simplemente, cerraba la herida pasando la mano. En una ocasión, la señora le dijo a Jacobo: «Satura». El científico, intentando corregirla, le dijo: «No se dice satura, se dice sutura». Pachita, un poco molesta, le toma las manos y le dice: «No, es satura. Por favor, pon tus manos sobre la herida y satura con energía para que ésta se cierre». Entre las variadas intervenciones que realizaba la chamana estaban las operaciones de espalda, cerebro, pulmón y cambio de vértebras, entre otras. Estas últimas eran muy comunes. Lo particular es que ni siquiera hoy en día se puede cambiar una vértebra debido al riesgo que hay de afectar el ramal nervioso que pasa por el centro de la columna. En una ocasión, Pachita le dijo a Jacobo: «Te voy a dar un regalo». Tomó un papel y empezó a dibujar unas rayas. Al final, y frente a los ojos del científico, se materializó un pequeño cuadro con todo y marco. Este hecho le hizo comprender a Greenberg que los chamanes, y en especial Pachita, se relacionaban de manera diferente con el universo. Ellos lograban incidir de otra manera en la estructura del espacio en relación con su propio cerebro. En el universo hay mucho más de lo que vemos. Muchas cosas funcionan de manera distinta a como las percibimos. Las cosas no son sólidas como las vemos. Esto es lo que reportaban algunas personas cuando estaban en la casa de Pachita. Era como si estuvieras en otra realidad, donde las cosas no son tan sólidas. Si nosotros lográramos aprender a modificar y depurar nuestra actividad cerebral a base de pensamientos, enseñanzas, sentimientos y acciones, esto podría afectar a corto, mediano o largo plazo nuestras relaciones con la realidad. Nosotros podemos ir transformando la realidad hacia bien o hacia mal, hacia una cuestión negativa o hacia una cuestión positiva. Lo importante es que siempre y de manera generalmente inconsciente estamos influyendo en esa realidad. Pachita le demostró a Jacobo que en esta ilusión que llamamos realidad, todo se puede materializar. En sus sesiones, de la nada aparecía un cerebro, un corazón o un riñón. Es posible materializar energía de la nada. Funciona como si fuéramos una computadora. Esta por sí misma no puede reproducir, por ejemplo, un video, a menos que éste esté almacenado en su disco duro. Sin embargo, con una simple conexión a Internet, la misma computadora podría reproducir una cantidad ilimitada de videos. Esta es la conexión que debemos desarrollar, pero en vez de ser a través del Wi-Fi, debe ser a través de nuestra conciencia y nuestra alma con el todo, es decir, con Dios. En una ocasión, Jacobo Greenberg tuvo la oportunidad de estudiar a otro chamán de nombre Don Lucio. En sus encuentros con este, el científico pudo determinar que aquel podía mover las nubes o hacer que lloviera. La nube y yo no estamos separados, del mismo modo que la montaña y yo tampoco lo estamos, decía Don Lucio. Todo lo que veo soy yo mismo. Según los toltecas, el universo es un espejo nuestro. Creemos que estamos separados y que no tenemos ninguna relación con el entorno, más allá de la simple contemplación de este. Es a partir de todos estos análisis y observaciones que el Dr. Greenberg logra desarrollar su teoría sintérgica. Esta le permitió explicar los milagros que observaba en sus sesiones con Pachita o con otros chamanes mexicanos.
El científico explica aquí que para que exista la curación debe existir una relación entre el sistema neuronal del cerebro del chamán con el todo, produciendo una esfera de alta sinergia. Lo que pasa con los chamanes es que poseen cerebros que se mueven en lo que él llama la latiz, es decir, un estado en el que es posible modificar tanto el espacio como el tiempo. Cabe entonces mencionar aquí al gran Maestro Jesucristo, un ser que nos demostró con sus acciones que es posible modificar la realidad. Sus enseñanzas acerca de este tema, muy probablemente, fueron alteradas por los dueños del poder de su época para evitar, de esta manera, que el ser humano pudiera liberarse de su yugo. No en vano, Jesús dejó dicho que nosotros podríamos hacer cosas más grandes de las que Él mismo realizaba. ¿Descubrió el Dr. Greenberg la verdad acerca de todo esto? Podemos modificar nuestra realidad. Muchas cosas podrán quedar aún en el tintero, pues en el momento más importante de sus investigaciones, el Dr. Jacobo Greenberg desapareció sin dejar rastro alguno. Esto fue en el año de 1994. Su desaparición siempre ha sido un misterio. Tal vez haya logrado salir de esta Matrix por sus propios medios, o tal vez alguien más, y como ocurriría en su tiempo al Mesías, simplemente no quiso que él siguiera exponiendo esta peligrosa verdad. A partir de su paso al otro mundo, no moriría como el resto de los hombres, sino que atravesaría la frontera entre los mundos consciente y voluntariamente. Su cuerpo desaparecería sin dejar rastro alguno. El prototipo, Jacobo Greenberg, 1991.